revelado, el día que mi hijo olvidó mi cumpleaños, descubrí un amor inesperado y transformador. Era un día soleado en el pequeño vecindario donde Carlos, un albañil de 45 años, había vivido toda su vida. Sin embargo, ese sol brillante no brillaba para él. Esa mañana, al levantarse, un puño de desilusión le apretaba el pecho. Su hijo Alejandro, un adolescente de 16 años, estaba demasiado absorto en su teléfono como para recordar que era el cumpleaños de su padre. La tristeza lo invadió, como un mar oscuro que tragaba su alegría. En su hogar, las celebraciones nunca habían sido solo para él, siempre eran encuentros festivos en familia, envueltos en abrazos y risas. Pero este año, todo se sentía diferente. Mientras Carlos se preparaba para salir al trabajo, cada rincón de su casa le recordaba momentos de su infancia, donde el amor familiar era un refugio. El eco de las voces de sus hermanos, los olores de la comida hogareña en las celebraciones, lo invadía todo. ¿Qué pasó con mi niño?, se preguntaba. La rabia y la tristeza se mezclaban en su corazón, como el cemento que él mismo mezclaba en la obra. Decidido a despejar su mente, dejó la casa. Caminó por las calles de su barrio, donde los murmullos y risas de los vecinos parecían burlarse de su dolor. Fue entonces cuando se encontró con doña Mercedes, una vecina entrañable, con el cabello blanco como el algodón y un corazón aún más cálido. Carlos, ven, ayúdame con mis flores, le dijo. Las flores siempre parecían florecer en su presencia, llenando el aire de fragancias dulces. Mientras ayudaba a Mercedes, ella compartía historias de su vida. La familia es un tesoro, decía, y cada palabra parecía calar hondo en el alma de Carlos. Habló de sus propios sacrificios, de cómo, a pesar de las tormentas, había unido a sus hijos con amor y comprensión. Carlos escuchaba atento, sintiendo que el nudo en su pecho comenzaba a deshacerse poco a poco. La vida no se mide en cumpleaños, hijo. Se mide en momentos compartidos, le susurró su corazón, inspirado por la sabiduría de doña Mercedes. Carlos decidió que no podía dejar que un simple olvido determinara su relación con Alejandro. Voy a hacer algo especial, pensó, con una chispa de vida encendiéndose en su interior. Así, comenzó a planear una fiesta sorpresa, un esfuerzo lleno de amor donde todos podrían recordar lo importante de la familia. Esa noche, su hogar se transformó en un lugar mágico, repleto de luces y risas. Preparó cada platillo, cada detalle, con el deseo de recuperar lo perdido. Pero a medida que se acercaba el momento, la ansiedad crecía. Cuando Alejandro llegó y vio la decoración, el brillo en sus ojos era intangible. Sin embargo, Carlos aún sentía ese nudo en su estómago. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el momento clímax llegó, lleno de sonrisas y abrazos, pero detrás de la alegría, una sombra de incertidumbre persistía en el aire. Carlos sabía que esta fiesta era solo el comienzo, un intento de sanar las heridas. Mientras todos celebraban y reían, miró a su hijo y sintió que el amor podía ser la respuesta. Sin embargo, la gran pregunta quedaba sin resolver, ¿sería suficiente para reparar los lazos entre ellos? La intriga lo consumía mientras una ola de emociones lo atravesaba. Cuando la última risita se apagó y las luces comenzaron a titilar, Carlos se sintió atrapado entre la alegría efímera del momento y el vacío que todavía pesaba en su pecho. Había luchado por llenar su hogar de amor y risas, pero el temor a que Alejandro no alcanzara a sentir lo que él había planeado se apoderaba de su mente. No quería que esta fiesta fuera solo un respiro temporario, deseaba que fuese el principio de un nuevo capítulo en su relación. Alejandro, aún con una sonrisa en su rostro, se acercó a él y le dio un abrazo. «Papá, esto es increíble». «No sé qué más decir», manifestó mientras sus ojos brillaban en la penumbra de la sala. Sin embargo, el corazón de Carlos palpitaba con inseguridad. «No lo olvidaste, ¿verdad?», se atrevió a preguntar. «Olvidé muchas cosas últimamente, pero esto es especial», confesó Alejandro, su voz moldeada por un tono de sinceridad. El joven se sentó junto a su padre, y Carlos pudo notar cómo la risa de los otros se desvanecía, dejando solo a los dos en una especie de vacío envolvente.
No quiero que mi cumpleaños sea una razón para que estés aquí, dijo Carlos, buscando la manera de llegar al fondo de aquel muro que se había erguido entre ellos. Quiero que estemos juntos porque así lo deseamos. Sin más, por un instante, Alejandro lo miró como si estuviera tratando de entender un viejo rompecabezas familiar. A veces, me pierdo, padre. No sé cómo conectar. La voz del joven tembló y esas palabras cayeron pesadas como plomo sobre la mesa. Carlos sintió el ardor de la vulnerabilidad, como una herida abierta. Tienes la vida por delante, hijo. Quiero ser parte de ella, y que aprendas que el amor no solo se encuentra en regalos o celebraciones. Él se detuvo, su mente divagando en recuerdos del pasado. Se encuentra en esos pequeños momentos cotidianos, en esos instantes que a veces pasamos por alto. Pero yo, Alejandro empezó, pero una rápida interrupción de la música y las risas del resto de los invitados lo hizo callar. Carlos vio a su hijo desviar la mirada, casi somnoliento. Esa chispa de conexión que había deseado no lograba prender fuego, y eso lo atormentaba. Mientras la fiesta avanzaba, Carlos decidió dar un paso audaz. Llevó a Alejandro a uno de los rincones del patio trasero, donde las luces de la fiesta se apagaban en el silencio de la noche. Vamos, te necesito ayudar con algo, dijo Carlos, sabiendo que para sanar, había que mantenerse en movimiento. Una vez allí, Carlos sacó un viejo álbum, lleno de fotografías amarillentas de momentos familiares clave. Mira esto, comenzó, la tristeza compartida en su voz. Alguna vez todos juntos. Mira cuántas memorias hemos creado. Al ver las imágenes, Alejandro sonrió de regreso a su padre, sus ojos finalmente enfocándose en el presente. Esa conexión aquí, en ese silencio íntimo, comenzaba a ser una chispa, un destello de lo que podría ser, pero, de repente, un grito de alegría irrumpió, y Carlos sintió un tirón en su pecho. Era una noticia que lo dejó helado, el anuncio de su vecino de que había alguna novedad impactante en la comunidad. Ambos se miraron con curiosidad y preocupación. ¿Qué sucede?, le preguntó Carlos, su corazón latiendo en sincronía con los murmullos que crecía. Vamos a saberlo, dijo Alejandro, dando un paso hacia adelante. Y en ese momento, Carlos sintió que una nueva tormenta se acercaba, una que podría cambiar todo lo que había intentado construir entre ellos. Las preguntas comenzaron a invadirlo de nuevo. ¿Qué sería esa novedad? ¿Y cómo afectaría su día, su relación y lo que acababan de comenzar a reconstruir? Un escalofrío recorrió su espalda mientras se acercaban a escuchar, temiendo que su mundo se tambalease una vez más. La voz del vecino retumbó en el aire como un eco lejano, atrayendo la atención de todos los presentes. La música se apagó lentamente y un murmullo de expectación llenó el patio. Carlos, aún con el álbum en sus manos, sintió que la incertidumbre se apoderaba de él. ¿Qué era tan importante que podía interrumpir hasta el último aliento de felicidad que estaban compartiendo? Alejandro, dijo Carlos, con un tono apenas audible, ¿estás seguro de querer escuchar esto? Pero Alejandro ya no le prestaba atención. Su mirada se dirigió hacia el grupo que se congregaba frente al vecino, donde la curiosidad se transformaba en ansiedad. Esas son las cosas que me hacen sentirme perdido, papá, dijo, como si leyera los pensamientos de su padre. Carlos sintió un tirón en su corazón, una mezcla de temor y esperanza. Sabía que debían enfrentar estos momentos juntos, aunque el peso del pasado aún pesaba en sus hombros. Está bien, hijo. Vamos a verlo. Ambos avanzaron hacia la multitud, escudriñando el rostro de cada vecino, buscando una pista sobre la noticia que había dejado a todos boquiabiertos. Una vez en el corazón del grupo, se detuvieron. El vecino, un hombre mayor que había sido parte de su vida durante años, se preparaba para hablar. Con la voz temblorosa pero firme, pronunció: «Queridos amigos, tenemos noticias sobre una situación que nos afecta a todos». La multitud empezó a murmurar, los rostros reflejando sorpresa y anticipación. Carlos se volvió hacia Alejandro, quien mantenía una expresión de intensa concentración, casi como un niño esperando la llegada del tren. Pero mientras la alegría de la fiesta se transformaba en un tenso silencio, los pensamientos de Carlos viajaron a sus propias inseguridades. ¿Pueden estas personas aceptar lo que acabo de encontrar en mi hijo?, se preguntaba. Finalmente, el vecino continuó: «Me siento feliz de anunciar que hemos sido seleccionados para recibir una subvención municipal para mejorar nuestro parque. Proyectos de renovación, actividades comunitarias, una oportunidad para crecer juntos como barrio». Pero eso no es todo. Carlos contuvo el aliento. ¿Por qué ese pero le llenaba de miedo? También hemos decidido ser un centro de acogida temporal para familias en necesidades. Será un nuevo desafío y un compromiso mutuo.
Necesitamos voluntarios y apoyo de todos. La noticia iba directamente al corazón de lo que Carlos había estado intentando construir con Alejandro, la conexión, el sentido de comunidad, la voluntad de ayudar a otros. Miró a su hijo, que ahora parecía emocionado, iluminado por la idea de contribuir. ¿Lo ves, papá? Esto es importante, murmuró Alejandro, tomando la mano de su padre. Carlos sintió la calidez de ese gesto, la esperanza que se abría paso a través de su miedo. Quizás esto es una señal, Alejandro, susurró Carlos, sintiendo que sus propios muros empezaban a desmoronarse. En medio de todo el caos, de aquella revelación, había encontrado un camino para conectar con su hijo, un propósito que los unía. Pero entonces, un grito resonó en medio de la multitud, interrumpiendo la alegría colectiva. Todos se volvieron hacia una figura que se acercaba rápidamente, la hermana de Carlos, con las manos cubiertas de lágrimas. Carlos. Tengo que decirte algo. El aire se volvió denso, y Carlos sintió como su corazón se paraba. La expresión de su hermana era un reflejo de la urgencia, un radar de que lo que vendría podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Qué sucede?, preguntó, sintiendo que un frío recorría su espalda. Mientras la multitud contenía el aliento, Carlos miró a Alejandro, esperando que esa conexión que había empezado a florecer no se quebrara nuevamente. La esperanza y el miedo luchaban en su interior, y una nueva tormenta se cernía sobre ellos. Lo que voy a decir puede impactarnos a todos, dijo su hermana, y Carlos supo que esta vez, la vida no le permitiría ignorar la verdad. ¿Qué sorpresa les aguardaba ahora? La multitud estaba en un silencio sepulcral. Las palabras de su hermana resonaban en el aire, como campanas que anunciaban un cambio. Carlos sintió como el pulso de su corazón se aceleraba. ¿Qué podría ser tan devastador?, pensó mientras la mirada de Alejandro se inclinaba hacia él, buscando seguridad. Su hermana se tomó un respiro profundo, como si reunir cada gota de valor que le quedaba. Necesito que escuchen esto: nuestra madre está enferma. La afirmación golpeó a Carlos como un rayo. El mundo a su alrededor se desvaneció y la música de la fiesta se tornó solo un eco distante en su mente. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? La voz de Carlos salió entrecortada, perdida en un mar de confusión. Alejandro, que aún sostenía su mano, sintió un apretón en su pecho. La mujer adelante, a quien tanto amaban, y a quien él había traído a la vida en sus recuerdos más felices, ahora estaba en peligro. He recibido un mensaje de los médicos, continuó su hermana con lágrimas deslizando su rostro. Un diagnóstico que no esperábamos. Se ha complicado todo. Quiero que vengas a verla, necesitamos estar juntos. El nudo en el estómago de Carlos se hizo más fuerte. La fiesta había desaparecido, junto con los sueños que habían comenzado a florecer. ¿Y nosotros? ¿Qué haremos aquí?, preguntó, sintiendo la desesperación apoderarse de él. Alejandro apretó más fuerte su mano, como si fuera un ancla en medio de la tempestad. También podemos ayudar aquí, añadió su hermana, buscando una chispa de esperanza. El barrio necesitará apoyo en estos momentos. La renovación del parque, el centro de acogida, hay familias que necesitan de nuestro amor y atención. No te aísles, querido hermano. Las palabras de su hermana eran al mismo tiempo un consuelo y un desafío. Carlos asintió lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad y la amorosa conexión entre ellos. Quizás todos podamos sanar de diferentes maneras, murmuró, más para sí que para los demás. Alejandro, con una mirada de profunda madurez que lo sorprendió, se acercó entonces. Papá, podemos hacer esto juntos. Podemos ser fuertes por ella y por nosotros. Su voz tenía una decisión que tocaba el alma de Carlos. En ese instante, entre la ansiedad y la tristeza, el padre encontró en su hijo un faro de luz. Tienes razón, hijo. No nos rendiremos, dijo Carlos, con una voz que ya comenzaba a templarse. Vamos a honrar a tu abuela y a ayudar a nuestra comunidad. La multitud finalmente comenzó a despejarse, aún en un susurro de murmullos. Al ver el cambio en el rostro de su padre, Alejandro sintió una ola de esperanza. Quizás, solo quizás, podían enfrentar esta tormenta juntos. ¿Y si la llevamos a vivir aquí? ¿Así estaremos con ella y ayudamos al barrio al mismo tiempo?, sugirió Alejandro, abriendo una nueva puerta a su imaginación, una posibilidad de acercar a la familia mientras estaban ahí por su comunidad. La idea hizo que Carlos se sacudiera de su confusión, vislumbrando un camino claro hacia adelante. Su hermana sonrió levemente, al ver cómo un rayo de luz comenzaba a atravesar la oscura tormenta de su familia.
Pero, antes de que pudieran articular todos los planes que se estaban formando, una voz enérgica interrumpió su conversación. Era un vecino que no quería pasar por alto la oportunidad de expresar su apoyo. «Estamos con ustedes. Si hay algo que necesitan, aquí estamos», dijo, mientras otros empezaban a murmurar palabras de unión. A medida que la multitud se agrupaba nuevamente, cada uno ofreciendo su mano para ayudar, Carlos se dio cuenta de que su familia no solo se trataba de ellos, era un entramado de amigos, vecinos y seres queridos que estaban dispuestos a arriesgarse. Mientras la esperanza empezaba a renacer entre ellos, Carlos miró a Alejandro, intercambiando sonrisas que decían más de lo que cualquier palabra podría expresar. Pero entonces, un recuerdo fugaz asaltó su mente, arrojando sombras sobre la luz. ¿Y si la enfermedad de su madre era más grave de lo que pensaba? ¿Y si esto era solo el comienzo de un viaje mucho más duro? No podemos perder la fe, dijo Carlos, mientras la confusión y la esperanza luchaban en su pecho. Pero el eco de su voz se ahogaba frente a la incertidumbre. Con una mirada de determinación, se adentró en la multitud junto a su hijo, dejando que la fuerza de su comunidad lo llevara hacia adelante. Sin embargo, una incógnita continuaba pesando en su corazón. ¿Podrían realmente afrontar todo esto juntos? La respuesta aún estaba en el aire, esperando a ser descubierta. El amanecer llegó envuelto en una neblina gris que parecía reflejar los sentimientos encontrados de Carlos. La luz delicada del día no lograba disipar completamente la sombra que lo envolvía. Mientras miraba por la ventana de su casa, pensaba en su madre, en lo que había escuchado la noche anterior. Las palabras de su hermana seguían resonando en su mente, como un eco que no se aquietaba. «Es hora de actuar», murmuró para sí mismo, tomando una decisión. Sin embargo, el peso de la responsabilidad lo hacía retroceder al momento de incertidumbre. Después de un desayuno ligero con Alejandro, él sabía que era momento de reunir no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Los rostros que antes le eran familiares ahora parecían llenos de propósito, y eso le dio un impulso. En el parque, donde tantas risas habían resonado en el pasado, se agruparon varios vecinos. Carlos tomó un respiro hondo, dejando que la energía del lugar lo impregnara, mientras miradas curiosas se volvían hacia él. Con su corazón latiendo fuerte, comenzó a hablar. «Hoy iniciamos un nuevo capítulo. Nuestra madre nos necesita, nuestra comunidad nos necesita. No solo enfrentamos un desafío, sino que también buscamos la esperanza. Debemos renovar nuestro compromiso con este barrio». La respuesta fue inmediata. Un murmullo de apoyo llenó el aire, y varios votaron a su favor alzando las manos. Algunos compartieron pensamientos sobre cómo podían ayudar. Hablaban del centro de acogida y de cómo podían recolectar donaciones. «Esto es más que ayudar a un individuo, es cuidar de todos nosotros», agregó una vecina, su voz llena de emoción. Mientras las ideas brotaban, Carlos sintió un calor en su pecho. Aquel sentido de pertenencia y unidad inundaba su ser, tanto que las preocupaciones por su madre se atenuaban, aunque no desaparecían del todo. En un rincón, Alejandro escuchaba atentamente, sintiendo que su padre comenzaba a convertirse en el hombre que siempre había admirado. El día avanzó, y las luces de la esperanza comenzaron a brillar en todos los corazones presentes. Los vecinos unían esfuerzos, poniendo en práctica un plan que unificaba a todos. Sin embargo, un leve destello de duda se atisbaba en el rostro de Carlos. En cada conversación, la enfermedad de su madre surgía como un silente recordatorio de que todo lo que estaban construyendo todavía podría desmoronarse. Al caer la tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, Carlos se retiró un momento. Necesitaba aclarar sus pensamientos. Se sentó en la banca de aquel parque, rodeado de niños que jugaban y reían, una imagen que contrastaba con sus propios oscuros pensamientos. De repente, sintió un ligero toque en su hombro. Era su hermana. «Lo estamos haciendo bien», dijo ella, asegurándose de que su hermano entendiera la grandeza de lo que estaban creando. «¿Ves cómo la gente se ha unido? Es un milagro incluso en medio de la tormenta». Carlos asintió, todavía sintiendo que algo estaba por descubrirse. Era como si cada paso que daba junto a su familia y comunidad se entrelazara con un destino mayor. «Pero, ¿y si es demasiado tarde?», preguntó con vulnerabilidad. Sus palabras estaban cargadas de angustia. «¿Demasiado tarde para qué?», replicó su hermana con una voz que destilaba confianza. «Esto no se trata solo de ella. Se trata de todos nosotros, de lo que somos capaces de hacer juntos». Sus ojos se encontraron, y por un instante, Carlos experimentó una conexión profunda.
La chispa de esperanza estaba allí, vibrante y poderosa. Cuando regresó al centro de la actividad, notó a Alejandro hablando con un grupo de jóvenes. Se movía con una confianza sorprendente, como un líder que había encontrado su camino. Pero de repente, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Carlos sintió que el corazón le daba un vuelco. La multitud se volvió hacia la fuente del ruido. ¿Qué pasó?, preguntó, mientras un frío surco se abría en su estómago. Instintivamente, Carlos se lanzó hacia el lugar del grito, mientras la comunidad comenzaba a agitarse, en busca de respuestas. ¿Qué había sucedido? ¿Estaba su familia en peligro nuevamente? Con cada paso, la incertidumbre lo embargaba más. ¿Era posible que su sueño de comunidad unida estuviera a punto de ser aplastado por otra dura realidad? El eco de la verdad resonaba en el aire, esperando a ser revelado. El grito que había sacudido el aire provenía de una joven que, envuelta en lágrimas, señalaba con temblor hacia el suelo. Carlos llegó casi corriendo, el corazón latiendo con fuerza y el aliento entrecortado por la adrenalina. La muchedumbre se arremolinaba, algunos rostros llenos de preocupación, otros mostraban instantes de desasosiego. «¡Ayuda! ¡Por favor!», exclamó la joven, y con una mirada desgarradora, reveló lo que había presenciado. Allí, en el suelo, había un anciano desmayado. Carlos, desbordado por la urgencia de la situación, se agachó junto al hombre. Sus labios pálidos y la fragilidad de su cuerpo hicieron que un nudo se formara en su garganta. ¿Era un vecino? ¿Alguien que había estado a su lado en tantas ocasiones? Mientras intentaba evaluar la situación, Alejandro se acercó, con una seriedad que contrastaba con la infancia que presumía. «Papá, ¿qué hacemos?», preguntó, su voz entrecortada aunque sus ojos revelaban una determinación admirable. El instinto protector de Carlos se encendió, y se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo lo paralizara. «Llama a una ambulancia, rápido», ordenó, sintiendo que cada segundo contaba. Levantó la cabeza, buscando entre la multitud alguna señal de esperanza. Vio a su hermana, con el rostro demacrado por la preocupación, y a los demás vecinos tomando la iniciativa, tratando de ayudar al anciano. En medio del caos, se preguntó por su madre. La enfermedad que la había invadido en silencio había despertado sus mayores temores, y ahora, ese hombre desconocido, tal vez con su propia historia de lucha y sufrimiento, necesitaba de su comunidad. Sentía que el hilo invisible que los unía a todos era más fuerte que nunca. Los murmullos de la gente llenaban el aire mientras algunos se arrodillaban junto a Carlos, ayudando a levantar al anciano. Otros traían agua y algunos buscaban mantas. Era una danza de solidaridad que emergía como un reflejo de la esperanza que había intentado sembrar durante el día. «Todo estará bien», se repitió en su mente, sin poder dejar de pensar en las palabras de su hermana sobre la unidad. Tal vez aquellas pruebas eran la manera en que la vida les estaba recordando lo que realmente importaba. El sonido de sirenas resonó a lo lejos, pero Carlos seguía sintiendo que el tiempo se había detenido. Justo cuando estaban a punto de mover al anciano hacia la ambulancia, su mirada se cruzó con la de Alejandro. Algo en la expresión de su hijo lo dejó inmóvil. «Papá, ¿y si algo le pasa a nuestra mamá también?», preguntó Alejandro, con un tono que revelaba más miedo del que un niño debería conocer a su edad. «Vamos a tener que ser fuertes». «Sabes que no estás solo», respondió Carlos, sintiendo un hondo dolor en el pecho. La noche oscura estaba comenzando a caer, y la fragilidad de la vida se hacía palpable. Mientras llevaban al anciano al vehículo de emergencias, Carlos sintió que todo se desmoronaba nuevamente. La lucha por su madre seguía, pero ahora un nuevo desafío se había presentado ante él. La incertidumbre lo envolvía, y el agotamiento mental comenzaba a tomar su toll. ¿Qué haría si la comunidad no solo necesitaba a su madre, sino también a él para lidiar con su sufrimiento y su carga emocional? Cuando la ambulancia se alejó, una voz resonó entre la multitud. «Él era el abuelo de Marta», dijo una mujer en el fondo. «Su familia está afrontando una crisis también. No podemos dejarlo solo». Carlos sintió que un nuevo propósito comenzaba a formarse. Si habían logrado unirse ante la adversidad, tal vez era el momento de reflejar lo construido. No solo era la enfermedad de su madre, era una red de vidas que se entrelazaban. «Tenemos que hacer algo más», dijo, sabiendo que debía ser más que un guía para su familia. Ahora su comunidad lo necesitaba más que nunca. Mientras sus palabras se disolvían en el aire, Carlos sintió que en la distancia, la luz de una estrella aparecía en medio de la negrura. Había encontrado un nuevo propósito, pero con él también una nueva interrogante.
¿Qué haría cuando descubriera que su madre no era la única luchadora en la historia de su barrio? Las respuestas aún estaban por llegar, y con ellas, la oportunidad de unirse más que nunca. Carlos respiró hondo mientras la multitud comenzaba a dispersarse. La ambulancia se había llevado al anciano, dejando un aire denso de incertidumbre. Alejandro, que permanecía a su lado, lo miraba con ojos que reflejaban un mundo en miniatura, preocupación, miedo, y una súplica latente de seguridad. «Papá, ¿qué vamos a hacer?», su voz temblaba. La pregunta se coló en el corazón de Carlos como un puñal. No tenía las respuestas, solo un vacío que parecía crecer más y más. La idea de una crisis comunitaria se entrelazaba con su lucha personal, y de repente, la jornada oscura parecía solo un principio. «Debemos asegurarnos de que Marta y su familia estén bien», respondió, decidido. «Vamos a ver a su mamá y a su papá. No podemos permitir que enfrenten esto solos». Cuando Alejandro asintió, Carlos sintió una chispa de esperanza. Ese era el camino, un camino donde la comunidad podía sostenerse mutuamente en tiempos difíciles. Caminando hacia la casa de la familia de Marta, notó cada uno de los detalles a su alrededor. Las luces de las casas titilaban, algunas ventanas estaban iluminadas, otras oscuras como un reflejo de las emociones latiendo en cada hogar. Los murmullos de los vecinos rebotaban en sus oídos mientras continuaba adentrándose en el corazón del barrio. Cada rostro que veía era un eco de su propia historia de sufrimiento y perseverancia. Era un recordatorio de que no estaban solos. Al llegar a la puerta de la casa, una de las vecinas se acercó a ellos, su rostro pálido y cansado. «Gracias por venir», dijo con una voz rasposa. «La situación de Marta es complicada. Su abuelo, él fue todo para ella». Carlos sintió que le apretaban el pecho, la pequeña figura de Marta llenaba su mente. Recordaba su risa inocente y como siempre llenaba espacios vacíos con su alegría. Nadie merece pasar por esto. Una vez dentro, Carlos se encontró con una sala atestada de personas. Familias reunidas, todas con ojos llenos de lágrimas y corazones en carne viva. Mientras miraba a su alrededor, se recordó a sí mismo de niño, observando a su madre enfrentarse a tempestades cotidianas con una sonrisa. Algo dentro de él mostró un camino. «Vamos a organizarnos», dijo, tomando la delantera. «Marta necesita estar rodeada de amor. No subestimemos el poder que tenemos juntos. Cada uno de nosotros puede aportar algo. Cocinemos, cuidemos a los del barrio, ofrezcamos apoyo emocional. Necesitamos ser la fuerza que necesitamos». Las palabras resonaron en la sala. Empezaron a fluir ideas, personas comenzaron a levantarse, envolviendo a Marta en un abrazo invisible de esperanza. Las lágrimas que antes caían ahora se tornaron en sonrisas tímidas, activándose la llama de una unión inesperada. Sin embargo, mientras la comunidad revisaba sus planes de acción, el rostro de Alejandro se tornó serio. «Papá, ¿y si algo pasa con la abuela también? ¿Cómo la ayudaremos?». La pregunta simple golpeó a Carlos como una ola fría. No era solo Marta quien necesitaba apoyo, era su madre también, y el temor de perderla se acercaba más. «Primero, ayudaremos a Marta», respondió Carlos, deseando que su voz sonara más firme de lo que sentía. «Vamos a ser fuertes, y cuando estemos listos, enfrentaremos lo que venga», pero en lo profundo de su ser, una sombra de duda se cernía. Cada vez que pensaba en su madre, en lo vulnerables que podían estar, su corazón se encogía. Y en medio de todo eso, una pregunta atormentaba su mente: ¿sería capaz realmente de sostener las dos luchas? Mientras la comunidad se disponía a crear un lazo de apoyo, Carlos sintió un fuerte impulso en su pecho. De repente, recordando las luchas pasadas de las mujeres de su familia, supo que la unión que formaban tenía la fuerza suficiente para cambiar el destino. Pero a medida que empezaba a concebir el futuro, no podía escapar una verdad inquietante. Algo en su vida no se sentía bien, como si estuviera ignorando algún hecho evidente. Y así, mientras alzaba la voz para liderar al grupo, una pregunta inquietante surgió. ¿Qué pasaría si no solo todos ellos, sino su propia madre fueran parte de una historia mayor que estaba a punto de revelarse? Mientras pensaba en ello, dejó escapar un suspiro. Habían comenzado una nueva lucha, pero la batalla real apenas estaba en su inicio. Carlos miró a su alrededor, sintiendo la vida vibrante de su comunidad como si fuera un único pulso. Las conversaciones fluían, cada idea compartida parecía crear lazos más fuertes. Y, sin embargo, en la profundidad de su ser, la inquietud seguía presente, como una sombra que lo acompañaba en cada paso.
mientras la planificación tomaba forma, decidió que era el momento de buscar a su madre, de asegurarse de que ella también estaba rodeada de ese mismo amor. «Voy a buscar a mi mamá», anunció de repente, su voz resonando con un nuevo sentido de determinación. «Necesito saber que está bien». Alejandro lo miró, sus ojos grandes reflejaban su propia preocupación. «Voy contigo, papá». Era una respuesta instantánea, casi instintiva. Carlos sonrió, sintiéndose agradecido por la conexión que compartían, esa unión de pelear juntos en la tormenta. Caminaban hacia la casa de su madre bajo un cielo que empezaba a cubrirse de nubes. El viento soplaba con una intensidad peculiar, como si supiera que el destino les deparaba un giro inesperado. En su mente, las imágenes de su madre se entrelazaban con recuerdos, cuando le leía cuentos, cómo preparaba su plato favorito en cumpleaños olvidados, y aquel abrazo cálido que todo lo hacía parecer mejor. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Un silencio profundo y pesado se filtraba en el aire. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Mamá», llamó, temiendo lo que pudieran encontrar. El eco de su propia voz le devolvió un sentimiento de soledad que no quería enfrentar. Entraron. La sala estaba vacía, pero una luz tenue iluminaba la cocina. Carlos dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. Y allí, de pie frente al fogón, estaba su madre. Su cabello plateado brillaba, pero su mirada era de una tristeza innegable. «Hola, mijo», dijo ella con voz suave, pero sus ojos reflejaban cansancio, desbordando historias que él aún no conocía. «No sabía que vendrías», estaba preocupado. «Mamá. ¿Cómo has estado?» Carlos se acercó, tomando su mano. El calor de su piel le brindó una conexión directa con su infancia, un recuerdo de seguridad. «Es complicado, cariño», respondió ella, apartando la mirada. «Desde que la situación de Marta no puedo dejar de pensar en lo que pasaría si tú y Alejandro estuvieran en esa posición». La lágrima que se deslizó por la mejilla de su madre quebró el corazón de Carlos. «Mamá, no hay nada que temer. Estamos aquí para apoyarnos, todos». Era una promesa, una certeza que anhelaba que ella aceptara. «Lo sé, pero a veces me siento tan desbordada», confesó ella, suavizando la atmósfera. «La vida trae cosas inesperadas, ¿verdad?» Carlos asintió, la preocupación y el consuelo fluyendo a través de él. «Estamos juntos en todo esto. Y siempre lo estaremos». De repente, los recuerdos traídos a la superficie tejieron un nuevo entendimiento entre ellos. Justo en ese momento, el teléfono sonó, rompiendo el instante. Carlos lo miró, sintiendo que un repentino nudo se formaba en su garganta. Al contestar, la voz al otro lado era de una vecina, entrecortada por las lágrimas. «Carlos, hay algo que debes saber». «Es sobre Marta», la tensión hizo mella en su pecho. «¿Qué sucede?» «Su abuela ha sido ingresada de nuevo. Esta vez es grave». La voz se desvaneció, dejando a Carlos atrapado entre un mar de emociones. En su mente, imágenes del pasado se mezclaron con un futuro incierto. Alejandro lo miraba con ojos de pregunta, y al instante, su mano buscó la de su madre, como si el gesto pudiera ofrecer algo de consuelo. «¿Qué vamos a hacer ahora, papá?» La ansiedad en su voz hizo eco en el corazón de Carlos. La necesidad de proteger a su familia se intensificaba, y el destino parecía apretar sus riendas. «Vamos a luchar», dijo con la voz más firme que pudo, recordando lo importante que es enfrentar la adversidad unidos. Pero una y otra vez, la pregunta seguía retumbando en su mente. ¿Hasta dónde llegaría para proteger a los que amaba? Carlos sintió que el tiempo se detuvo, la realidad se desdibujaba. Mientras un giro inesperado se atisbaba en el horizonte, supo que la prueba más dura estaba por venir. Porque a veces, incluso en medio del amor, la historia se torcía de formas que nunca habías esperado. La noticia de la abuela de Marta golpeó a Carlos como un balde de agua fría. La expresión en el rostro de su madre cambió, la tristeza ahora era una tormenta oscura que amenazaba con desatarse. «Voy a ir a verla», declaró, ese instinto protector brotando en su corazón. «Es demasiado pronto», intervino su madre, con el temor reflejado en sus ojos. «No quiero que te expongas, esto podría ser peligroso». «Pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada», replicó Carlos, sintiendo que su propia lucha con el miedo se intensificaba. «No puedo permitir que Marta sufra por esto. Necesitamos estar allí para ella». A su lado, Alejandro asintió, decidido. «Mamá, yo también voy», dijo el niño,
la certeza en su voz resonaba como un eco de su padre. La madre de Carlos inspiró profundo, haciendo un esfuerzo por ocultar su desconsuelo. El tiempo parecía moverse en cámara lenta mientras decide cuáles serían los próximos pasos. Está bien, entonces. Vamos juntos, pero con mucho cuidado, concedió finalmente su madre, trazando una línea entre el amor y el temor. Mientras se preparaban para salir, Carlos sintió el peso de los recuerdos anudarse en su pecho como un saco de piedras. Cada paso hacia el destino era también un paso hacia la inminente prueba que les esperaría. ¿Podría soportar más dolor? La respuesta flotaba en el aire, concreta y aterradora. Las calles estaban vacías, un silencio nervioso lo envolvía todo. Carlos, a medida que avanzaban hacia la casa de Marta, sentía la conexión con su hijo y madre estrechándose aún más, cada uno con su historia, sus sentimientos y su lucha, pero, sobre todo, con la esperanza de estar juntos en el momento de máxima necesidad. Al llegar a la entrada del hogar de Marta, Carlos sintió el murmullo de energía en su interior. Entre él y su familia había un amor que no podía ser extinguible. Llamaron a la puerta, y después de unos segundos, ésta se abrió lentamente. La abuela, con un brillo de aliento en sus ojos, se asomó, debilitada pero con una sonrisa que calentó el ambiente helado de la incertidumbre. «Hola, Carlos, Alejandro Vina, periodista por mí». Su voz era un destello de luz en la oscuridad. Carlos sintió que la presión en su pecho se relajaba un poco. «Estamos aquí, abuela». «Queremos ayudarte», contestó Alejandro, el gesto de su niño siendo un bálsamo para su corazón desgastado. Sin embargo, la abuela no tenía la calma en su mirada. «Marta está en el hospital, ha tomado una decisión que ya no puedo controlar. La verdad, no sé cómo enfrentarla». Carlos se quedó paralizado por un momento. ¿Qué decisión? La inquietud en su interior comenzaba a crecer como una sombra que devora la luz. Ella no quiere que yo me quede a su lado, cree que lo mejor es que yo. Las palabras de la abuela se desmoronaron en el aire, dejando un vacío que dolía. «Mamá necesita estar contigo», Carlos dijo, sintiendo un ardor en su interior. Así como su madre había estado junto a él en sus tiempos difíciles, ahora era su turno de ser el sostén de su familia. «Pero ir al hospital podría ser peligroso», repitió la abuela, su voz titubeante. «Se podría arriesgar todo por amor», dijo Carlos, reflexionando sobre sus propias palabras. La duda pesaba en el aire y él tomó una respiración profunda. «Tú eres su abuela. Lo que necesita es sentirse amada y protegida, no importa el riesgo». Ella lo miró, la tensión era palpable, pero un chispazo de esperanza brilló en sus ojos. «Entonces, ¿están listos para esto?». Mientras la abuela sintía, Carlos sintió como su determinación se fortalecía. Este camino los uniría aún más, pero también se montaba un abismo de incertidumbre. Al salir, se prometieron que, juntos, enfrentarían cualquier desafío que se interpusiera. Carlos estaba a punto de dar el siguiente paso hacia un futuro incierto. Este instante de unión podría ser el principio de algo inesperado y transformador, pero ¿qué precio habría que pagar al final? La pregunta flotaba, como un eco en la madera vacía del hogar, esperando ser respondida. ¿Sería posible encontrarla? ¿Luz en medio de la oscuridad? El sol apareció entre las nubes, y con él, una nueva esperanza surgiendo en el corazón de Carlos. Caminaba junto a su madre y su hijo hacia el hospital, cada paso resonando como un latido en el eco de la vida. Habían decidido enfrentar juntos el desafío, unirse frente a lo desconocido. Mientras la familiaridad del vecindario se desvanecía, el amor que compartían se volvió su brújula, guiándolos con fuerza e intención. Al llegar al hospital, el ambiente era frío, pero dentro de ellos había un calor que los mantenía unidos. La abuela de Marta parecía flotar entre la tristeza y la determinación. Sabía que su visita podía ser un bálsamo en medio del desasosiego. Carlos sintió un nudo en la garganta al pensar en Marta. Era solo una niña, y debía ser protegida. «Vamos a hacerlo por ella», dijo con firmeza, sintiendo que cada palabra construía un puente entre ellos. Entraron a la habitación donde Marta yacía. La pequeña, con la piel pálida y los ojos cansados, levantó la mirada. La conexión fue instantánea. «Abuela», murmuró, y la abuela se acercó, desbordando amor. «Estoy aquí, querida. Siempre estaré aquí». El abrazo que compartieron disipó algo en el aire, una corriente cálida que comenzó a sanar corazones rotos. Alejandro se acercó, colocando su mano sobre el brazo de Marta. «Vamos a salir de esto, te prometo que no estás sola», le dijo, con esa convicción que solo los jóvenes poseen. Marta,
aunque débil, sonrió. Carlos vio cómo la chispa de vida empezaba a retornar. Esto es familia, pensó, y en ese momento vislumbró lo que realmente significaba el amor. No era solo un instante de euforia, era un compromiso diario, un vínculo que se fortalecía en tiempos de adversidad. La abuela sostuvo la mano de Marta y, mientras hablaban, sus historias florecieron. Recordaron las travesuras de la infancia, como Marta adoraba hacerle dibujos a su abuelo. Se reían y lloraban al mismo tiempo, llenando la habitación de risas y lágrimas de esperanza. La luz comenzaba a filtrarse entre las sombras, y Carlos sintió que la oscuridad se desvanecía poco a poco. Tras una larga conversación, un médico entró y con una voz tranquila, explicó las opciones de tratamiento. Se sentía la tensión en el aire, pero Carlos hizo un esfuerzo por mantener la calma. Estamos aquí para apoyarte, Marta. Tú decides, le dijo, consciente de que la decisión no era solo suya. Ella miró a su abuela. ¿Cuántas generaciones de amor estaban tras de ella? Quiero pelear, manifestó Marta, con la valentía de un guerrero. El corazón de Carlos se llenó de orgullo. La vida no era fácil, pero juntos lograban construir momentos memorables. La familia era el refugio donde las tormentas se volvían suaves susurros. El tratamiento comenzó, y aunque sería un camino difícil, la conexión entre ellos se fortalecía. Cada visita al hospital les unía un poco más, convirtiendo el miedo en valor, el llanto en risa. Carlos ya no era solo el padre preocupado, ahora era un pilar, un faro de luz en la oscuridad. Las noches de incertidumbre fueron reemplazadas por momentos de compañía, tejido un lazo íntimo entre su madre, Alejandro y Marta. Aquel día, mientras regresaban a casa, la brisa suave acarició sus rostros. Podemos evolucionar, le dijo Carlos a su madre. Esto nos está formando en un lazo más fuerte. Ella sonrió, un brillo de comprensión iluminó sus ojos. La familia siempre encuentra la manera, repitió. Al cruzar el umbral de su hogar, Carlos se dio cuenta de que no solo estaban más unidos como familia, sino que habían tejido una red con sus vecinos. La comunidad había respondido a su llamado de ayuda, brindando apoyo a Marta y a ellos mismos. Estamos juntos, le aseguró a Alejandro, quien sonreía al ver a su padre transformar la tristeza en un canto de esperanza, y así, aunque la vida les había presentado un desafío inesperado, descubrieron que la verdadera fuerza reside en el amor compartido, en hacer de la vulnerabilidad un estandarte. La vida estaba llena de certezas y sorpresas, y aunque sabían que el camino no sería siempre fácil, estaban dispuestos a enfrentarlo, estaban listos para seguir adelante, no solo como una familia, sino como un colectivo. Cada paso que daban era un recordatorio de que no hay adversidad que pueda romper esos lazos construidos con amor y dedicación. Se miraron y, con esas sonrisas, conocieron una verdad poderosa: juntos, todo es posible. La vida sigue, la lucha continúa, y el amor siempre encuentra su camino. Este es el momento de unirnos. No te quedes atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias inspiradoras. Deja un like ahora si te ha tocado el corazón, es vital para el algoritmo. Comenta abajo sobre tus sentimientos y comparte con hondo significado este video con al menos 5 amigos que necesitan esta transformación. No esperes ni un segundo más.